Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde y que podéis adquirirla también en el Corte Inglés o en La Casa del Libro. Entonces hago presentaciones de mis libros en mi canal de YouTube, eh, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que él va a dar una conferencia próximamente el día 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa de Andalucía en Barcelona, y que todo aquel que sobre Granada y que todo aquel que quiera ir será bien recibido. Y yo la daré sobre mi libro en este mismo lugar el 9 de diciembre a las 7 de la tarde. Entonces también hago novelas espontáneas, esto es de viva voz en forma de audiolibro, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, hoy voy a hacer una especie de, vamos a decir, charla, conferencia, pero respecto a dudas que he visto que me han manifestado en los comentarios, y responder también a unos comentarios que están haciendo las personas que ven mi canal, y que además es legítimo que ellos contesten. Y yo les voy a responder con la palabra de Dios. Pido ayuda a Dios humildemente que me pueda iluminar con su sabiduría para poder contestar de la mejor manera posible. Entonces, respecto al tema del ateísmo, me han dicho, el ateísmo empieza con el Big Bang. Pues tengo que decir que no. El ateísmo, por desgracia, que es sin Dios, empezó desde el mismo momento en que el hombre decidió no seguir a Dios, no invocar el nombre de Dios y hacer su voluntad. Se desgajó completamente de Dios y dijo, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y es un poco lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron en el jardín del Edén, y después, por desgracia, lo hizo Caín, después, por desgracia, lo hicieron otros, y sobre todo con la Torre de Babel. Es decir, que el ateísmo es algo que ha surgido a partir del momento en que Adán y Eva surgen o salen ya del jardín del Edén, son expulsados por Dios porque le dicen no a Dios. Esto es una forma ya de ser ateo, y después hay épocas y fases donde el ateísmo todavía tiene una mayor repercusión. A esto me refería. En el Renacimiento, ya lo he dicho varias veces, es ese humanismo, que no humanitarismo, en el cual se centra la figura del hombre y el hombre lo puede todo. Esto es el ateísmo. Y he dicho también que el ateo es el mayor idólatra porque se adora a sí mismo. Entonces, ¿por qué dije lo del tema del señor Charles Darwin? Porque cuando Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, a mediados del siglo XIX, ¿qué es lo que ocurre? Que todas aquellas ideas del ateísmo, de alguna manera, se consolidan con mucha más fuerza y revoluciona totalmente el mundo académico, revoluciona a muchísima gente, y mucha gente que tenía dudas, o mucha gente que ya de alguna manera pensaban en el ateísmo, o que no creían ya en Dios, ya definitivamente se van hacia las ideas de Darwin. Entonces esto es lo que yo quería decir. El Big Bang es una teoría que surge cuando se dice que, bueno, hubo una explosión en el universo y se empiezan a crear las cosas y tal. Pero esto, he dicho que no deja de ser una teoría inspirada por los hombres, es decir, que la crean los hombres para
tratar de sustituir a Dios. Entonces, también contesto a otro comentario que se ha hecho respecto de que si Dios es capaz de poder combatir el mal y no lo hace, es malévolo y tal. No, Dios no es malévolo. Y esto es una incomprensión, esto es resultado de la incomprensión de lo que es Dios y de lo que es la palabra de Dios. Dios nos da un libre albedrío, por lo tanto, desde el mismo momento en que ya tenemos uso de razón, nos pone en la posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal, como hizo con Adán y Eva, como ha hecho con los ángeles, como ha hecho con todas las personas y seres inteligentes que ha creado. Dios no nos ha creado robots. Él podía haber creado un universo en el cual las personas, los ángeles, todos fueran robots, hicieran todo su voluntad. Pero como Él ha querido en su sabiduría y en su misericordia el decir, voy a crear seres inteligentes que me quieran por su voluntad, nos dio esto que es lo más grande de poder decidir si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Entonces, no es que uno sea fanático y diga, no, es que todos los que no siguen a Dios tienen que ir al infierno. No. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es decir, yo respeto y aquel que no me ha entendido o no me he expresado yo bien, lo vuelvo a decir otra vez. Yo respeto igual que Dios, igual que el Señor, el libre albedrío, la voluntad de cada uno. Ahora, yo desde mi libertad de expresión creo que tengo derecho a defender mis ideas y decir, yo soy cristiana y defiendo la palabra de Dios y por lo tanto digo que esto que hace la gente o no seguir al Señor no está bien porque el Señor quiere que nosotros nos salvemos y que aceptemos a Cristo, que murió en la cruz y se sacrificó por nosotros. Evidentemente no tenemos culpa de lo que ocurrió en el jardín del Edén, pero Cristo tampoco tuvo culpa y asumió los pecados por nosotros. Por lo tanto, le debemos un agradecimiento. Ahora, aquel que nos siga o que no quiera seguir la palabra, que haga lo que quiera. Yo lo he dicho siempre, no tenemos que perseguir a esa persona. Por cierto, hay un caso que pone los pelos de punta, y eso sí que es fanatismo, señores, que es el caso que nos hemos enterado, ayer lo daban por la televisión, y salió en todos los medios de comunicación, el caso de esos padres que decían ser evangelistas y que maltrataron y agredieron a su hijo porque, por lo visto, era homosexual. Eso es fanatismo. Y eso yo no estoy de acuerdo, porque no se puede imponer a la gente, a la fuerza, la voluntad de Dios. Es decir, como hacían los puritanos muchas veces o como se hacían las cruzadas. No estoy de acuerdo. Se le puede decir, mira hijo, nosotros creemos en esto y no está bien lo que haces y tal, pero agredirle y obligarle, no, porque ya estamos siendo jueces y fanatismo, y esto yo no lo acepto. Por lo tanto, uno tiene derecho a expresar su voluntad. Yo esto no estoy en contra de ello. Ahora, evidentemente, todo lo que sea obligar, no. Supongo que con esto ha quedado claro. Y entonces yo puedo defender la palabra de Dios, porque tengo derecho a defenderla como otro defiende otra cosa, pero siempre conforme a las normas del Señor y porque yo soy cristiana. Y además me acuerdo de las palabras que están en el Evangelio y que dicen, alegraos y regocijaos cuando a causa de mi nombre os persigan, porque ya me persiguieron a mí. Una crítica injusta equivale a un elogio indirecto. Por lo tanto, yo prefiero que las personas reaccionen, que den comentarios, que hagan comentarios, porque eso significa que algo les he removido. Porque la indiferencia no nos gusta a nadie. Porque la palabra de Dios es como una espada que entra en los corazones. Naturalmente que habrá personas que no creerán en Dios y que no reaccionarán a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, para el que no cree en ella, es locura, es fanatismo y es intolerancia. Cuando Dios
es el más tolerante de todos, porque permite que cada uno piense como quiera. Ahora, eso tiene unas consecuencias. Un padre o una madre, cuando un hijo es mayor, le dice, mira hijo, este camino que llevas no está bien. Ahora, él tiene que seguir su camino. Te lo he dicho muchas veces. Porque no nos pertenecen los hijos, como no nos pertenecen los padres, como no nos pertenece nadie. Y en el nombre de Cristo se han hecho muchas salvajadas, tanto de una religión como de otra, como de lo que sea. No, no. A la gente se le convence con buenas palabras, con la palabra del Señor, con humildad, con paciencia. Y luego cada uno que diga y que piense lo que quiera. Ahora, tenemos derecho, los cristianos como otros, a defender lo suyo. Esto es lo que quería decir. Entonces, tenía que hacer una conferencia sobre el comentario, los comentarios que hacen, que me parecen legítimos y además me agrada que la gente me haga comentarios, porque es lo que yo busco, que la gente reaccione. Yo quiero que la gente reaccione y agradezco que hagan comentarios, buenos o malos, pero tienen que hacerlo. Y me parece muy bien. Aquellos que tienen dudas, con la ayuda del Señor, le pido sabiduría para que pueda responderles y pueda ayudarles, porque es lo que yo quiero, ayudarles. Yo hago, ya lo veis, hago comentarios y hago conferencias y de alguna manera presento mis libros y tal. Pero lo que más me agrada es hablar de la palabra de Dios, porque esto es lo que me llena. Y si creemos en el Señor, hablaremos de Él. Entonces, más que las reseñas de los libros, que está muy bien, más que las presentaciones de mis libros, más que conferencias de otras cosas, yo lo que quiero es hacer las conferencias sobre la palabra del Señor. Porque si yo con esto puedo ayudar, bienvenido sea. Y aquellos que tenemos a Cristo, esto lo puede entender el que es cristiano, aquellos que tenemos a Cristo, tenemos a Dios en nuestro corazón, es lógico que hablemos de Él. Pero siempre con un respeto. No hay que forzar voluntad de nadie. Y esto yo no lo intento, ni me interesa. Porque a Dios se le viene con voluntad, se le viene con amor. Dios quiere que le queramos con voluntad propia, como los padres a sus hijos y tal. No podemos obligar a nadie que nos quiera. Esto es ridículo. Y esto jamás en mi vida se me ha pasado por la cabeza. Esto es absurdo. Yo me podré explicar mal o no me sabe explicar, pero eso no lo he dicho nunca. Que yo tengo que obligar a nadie, ni esas tonterías. Eso no lo he dicho en mi vida, ni lo diré. Por lo tanto, aquí está la sabiduría de Dios. No que yo me exprese con la sabiduría de Dios, eso es una estupidez, pero que procuro que Dios me dé una ayuda y me dé una iluminación para poder ayudar al prójimo. Esto es lo que busco. Yo no busco nada más. Entonces, hay que defender al Señor, si realmente creemos en Él, hay que defender la palabra de Jesucristo, porque es el hombre más grande de todos los tiempos, incluso dicho por personas que no son cristianas, como Gandhi y otros. Por lo tanto, cada uno habla de lo que quiere y de lo que siente. Y la palabra de Dios que se extienda por todos los sitios. Cada uno su camino, pero que se extienda. Y luego, aprovechando también que estoy aquí ahora, os voy a hablar de que ya había hablado del mal, pero es que últimamente parece ser que, bueno, está aumentando el mal de tal forma que parece ser que se está como desbordando. Por todos los sitios estamos viendo cosas malignas, asesinatos, robos, violaciones, cosas que parece como el mundo estuviera loco. Todo esto está en el Apocalipsis. He hablado del jinete pálido, que era el hambre, pero está el jinete rojo, que es la guerra. Está la muerte, está la peste, y nos están acercando. Se está ya viendo cómo están los 4 jinetes sueltos. Entonces, más que estar pensando en que si este dice una cosa, el otro dice otra, centrémonos en qué queremos hacer en la vida. ¿Realmente merece la pena pensar que todo está aquí?
El paraíso en la tierra no puede ser ahora. La tuvieron Adán y Eva, lo perdieron y podrá volver a salir cuando venga Jesucristo, el reino milenial y cuando venga el paraíso. Pero ahora no. Ahora lo que tenemos es un valle de lágrimas. Se crea en Dios o no se crea, pero lo ve todo el mundo. Y desde el punto de vista, ya no hablamos desde el punto de vista de Dios, aquí no tenemos el infierno, pero se le parece bastante. Ahora no voy a hablar con la palabra de Dios, voy a hablar mundanamente. El mundo va a peor. Todas las medidas que se están poniendo es un fracaso. Y desde el punto de vista material, vamos a suponer una persona que lo tiene todo, que no lo puede tener todo, pero vamos a poner que lo tiene todo. Eso no le da una satisfacción total, le da una media satisfacción, porque he dicho muchas veces que hay cosas que no va a poder comprar. La salud, la juventud, el amor, la felicidad, eso no se compra con dinero, ni con poder, ni con nada. Por lo tanto, ya desde un punto de vista inteligente, es que ya nos conviene creer en Dios. Porque tenemos que pensar, como dijo Aristóteles, que hay un ser superior a nosotros. Y eso hace que tengamos una esperanza. Porque, ¿qué es el ateísmo? Pensar que el hombre lo puede todo. Y el hombre no lo puede todo. Primero porque nos morimos. Entonces, ¿de qué sirve tener poder? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener gloria si eso se acaba? Yo estoy hablando de algo más. Estoy hablando de un reino milenial. Estoy hablando de un rey de reyes que no va a morirse nunca y que está vivo, que es Cristo. Y esto es una esperanza en medio de las desgracias, de las penas, de las desdichas que tenemos en esta tierra. Porque por muy feliz que sea una persona, no le va a durar siempre. Pensémoslo. No hay nadie que siempre haya sido feliz. Nunca ha tenido un problema, nunca se le ha muerto ningún ser querido, nunca ha tenido una enfermedad, nunca ha tenido nada de nada. Mentira. Y gorda. Mentira y gorda. Y eso no me lo puede discutir nadie. Siempre hay algo. Y pensemos en alguien que lo tiene casi todo. Siempre tendrá algo. Y lo estamos viendo en la televisión, en la radio, en el cine, en todas partes. El que tiene mucho es el más insatisfecho muchas veces. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay cosas que no las consigue y que se da cuenta de que el tiempo va pasando y no lo puede evitar. Y ahí vienen las verdaderas barbaridades que hacemos el ser humano para intentar frenar algo que no lo podemos frenar y que es el paso del tiempo. Recurrimos a cirugía, recurrimos a no sé qué del anti-aging, recurrimos a trasplante de órganos cuando estamos enfermos. No me refiero a lo que es necesario, me refiero incluso a comprar órganos, que esto es el colmo, ¿eh? El robo de órganos, de personas, del riñón, de no sé qué, porque el que tiene dinero lo paga. Esto es verdad, no estoy diciendo ninguna mentira, es verdad. O sea, se ha llegado a un estado impresionante, unas barbaridades que te ponen los pelos de punta. Entonces, reflexionemos, la vida hay que reflexionar. Si ser ateo significa que yo voy a vivir unos años y se acabó, yo no quiero ser atea. Algo me dice que hay algo más. Y a mí no me lo ha impuesto nadie, ni mis padres ni tal, porque ya tengo suficiente uso de razón para saber lo que hay allá. Ni estoy drogada, ni borracha, ni loca. Yo sé que hay algo más. Porque es que hasta el sentido común y la inteligencia me lo está diciendo. Y el ateísmo no me da respuestas. La nada no crea nada. La conciencia, ¿de dónde sale? Por lo tanto, hay cosas que me dicen que hay un Dios. Y que este Dios se preocupa por mí.
porque no podemos confiar en nadie. No porque no nos fiemos de nadie, cuidado, no quiero decir esto, igual me he expresado mal, sino que incluso aquellos que nos aman, podemos perderlos. Se nos puede morir, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Cuando yo tengo un problema, voy a Dios. Voy a la palabra de Dios y Él me da un consuelo. Si tengo una enfermedad, voy al médico, ya se entiende. Pero primero acudo al Señor. En oración, que es el arma más fuerte que existe, y yo voy al Señor y confío en Dios. Y me da lo mismo lo que diga la gente, si eres fanático, si no tal. Yo estoy con el Señor. Y tengo derecho a pensar como quiera, ¿no? Pero eso me da una tranquilidad, me da una paz y sé que el Señor está conmigo. Porque si no fuera así, yo no podría hablar así. Es imposible. Por lo tanto, hay esa diferencia entre el ateísmo y el cristianismo, o el ateísmo y el que cree en el Señor y el que cree en Dios. El que cree en Dios tiene unas normas morales, tiene unos principios superiores a aquel que no cree en Dios. Porque muchas veces no nos conviene creer en Dios. Es más fácil ser ateo. Y desde luego se tiene que tener más fe. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo hago lo que quiero, tú no te metas conmigo, tú sé tolerante, porque esto es lo primero que dice uno que no cree en Dios, te dice, tú eres un intolerante y un fanático. Es lo primero que te dice. ¿Por qué? Porque no aceptas lo que yo pienso. No, perdona, no estoy diciendo que no acepte lo que tú dices. Yo te digo que desde mi punto de vista, desde la palabra de Dios en la que yo creo, que tengo derecho a creer lo que me dé la gana, esto no me parece bien. Ahora tú decide como yo decido. Eso es lo que quiero decir. Y esto lo digo para que no se malinterprete lo que estoy explicando. Entonces, evidentemente, es más cómodo no creer en Dios, porque yo hago lo que quiero. Tú no te metas con mi vida, yo hago lo que quiero, lo que me apetece y lo que me importa. Y tú, allá tú, allá tú. Entonces, llega un momento que tenemos que saber responder a esas preguntas, a esos ataques que nos hacen, que es normal, porque cuando nosotros hablamos de Dios removemos la conciencia de las personas. A nadie le gusta que le digan lo que tú piensas no es correcto por esto, esto y esto, por la palabra de Dios. Porque los mandamientos de Dios, cuando se cree en ellos, pues uno se amolda y sabe lo que tiene que hacer, pero cuando no se cree, no me gusta eso. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Somos rebeldes todos por naturaleza, pecadores todos. No porque uno sea cristiano sea perfecto. Esto, vamos, ni se me ocurre. Pero es evidente que ya tenemos una esperanza que el ateo no la tiene. El ateo no la tiene. El ateo se piensa que esto es lo que hay. Nada más. Y después desapareces o migras o te reencarnas o no sé qué rollo. Y todo esto lo han creado los hombres. Desde el mismo momento en que hay la Torre de Babel, se empieza a crear con Babilonia los dioses, no sé qué. ¿Para qué? No conozco otro Dios fuera de mí. Esto lo dijo Dios, está en la Biblia. Por lo tanto, creo que he podido, de alguna manera, responder, respondo con un vídeo, respondo con una conferencia a todos los comentarios que los agradezco profundamente. Que son legítimos, cada uno puede pensar lo que quiera, pero tengo que responder. Y respecto del mal, de que se desborda, no se desborda la iglesia, que somos los cristianos nosotros, somos los que estamos de alguna manera conteniendo que se desborde. Conteniendo que eso ya sea el pandemonium, es decir, ya el infierno en la tierra. Ocurrirá cuando llegue el momento que está en el Apocalipsis y se suelte a los ángeles que están prisioneros en las regiones subterráneas. Pero hasta ese momento, nosotros, que somos la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas, podemos
dar una esperanza, dar una confianza al mundo y decirle que esto no es todo y que tengan confianza en Dios. Dios no es un tirano, Dios no permite el mal, Dios lo que hace es respetar sus normas, porque si no, no confiaríamos en Él. Deja que nosotros voluntariamente hagamos lo que queramos, pero nos advierte de las consecuencias. Nos da unas normas, como un padre o una madre le dice a su hijo lo que está bien y lo que está mal, y luego ellos son los que tienen que decidir. Pues exactamente hace lo mismo con nosotros. El Padre eterno, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, nos deja que hagamos nuestra voluntad, pero nos advierte de las consecuencias y luego nos da a Cristo para que si le aceptamos, porque es el único camino hacia Dios, si le aceptamos, entonces somos liberados del pecado y de la esclavitud. Porque el pecado es una esclavitud que tenemos nosotros y que nos aparta completamente de la amistad con Dios, que es lo que hicieron Adán y Eva. Lo tenían todo y todo lo desbarataron por no hacer caso de Dios y hacer caso del diablo, que no había hecho absolutamente nada por ellos. Entonces aquí, y termino con esto, tenemos dos posibilidades, el bien y el mal. Y aquí está la sabiduría de la persona, la inteligencia de la persona, la confianza en el Señor para decir, o voy por aquí, que es la palabra de Dios y el buen camino, o voy por el mal camino, como hizo Caín, ir la senda de Caín, hacer lo que quiera, hacer todo lo que me venga en gana y todos los placeres de la tierra. Y eso me llevará a una serie de consecuencias, como aquel que bebe, aquel que se droga, aquel tarde o temprano tendrá unas consecuencias negativas. No va a tener unas consecuencias positivas, porque en un momento dado sí, qué bonito, qué bien estoy, qué a gusto, pero luego eso pasa factura. Entonces, hay que tener cuidado porque nuestra vida es una elección. Es como el ajedrez, las blancas o las negras. Hay que saber elegir. Y en el momento en que nosotros elegimos, ya hemos decidido nuestro futuro. Por lo tanto, espero que con esto haya podido de alguna manera responder a estos comentarios que me han hecho, que lo agradezco profundamente porque eso significa que se remueven las conciencias y que tienen que dar una respuesta y yo lo que espero es que haya servido de algo y os haya podido ayudar. Y gracias por haberme escuchado.